Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Rubén Burgos y voy a intentar en esta oportunidad hablar de la posibilidad de estar en contacto con una unidad de trasplante y cómo preparar a ese paciente dependiendo de la patología. Aquí es muy importante entender quiénes son los actores que intervienen y claramente el paciente candidato a trasplante es el principal actor y quienes lo vamos a ayudar va a estar de la mano del médico que diagnostica la enfermedad, ya sea un hematólogo, un oncólogo, un reumatólogo, un inmunólogo, y con qué posibilidades cuenta ese médico, dependiendo de la localización que esté desarrollando su especialidad, ayudar a contactarse con el centro de trasplante. A su vez, otro de los actores fundamentales va a ser el grupo que lo acompaña, la familia, los amigos y, por supuesto, la obra social con la que ese paciente cuenta, ¿no? En Argentina va a depender si es paciente con cobertura del Ministerio de Salud, si tiene una obra social o si tiene una prepaga. Cuando nos detenemos en ese médico que está con el diagnóstico de una patología que necesita un trasplante, aquí es muy importante que el paciente pueda recibir la información por parte de ese médico de cómo va a ser el diagnóstico, qué tratamientos son posibles para esa enfermedad, si va a utilizar quimioterapia, si va a utilizar inmunoterapia, radioterapia y cuáles van a ser las respuestas a dichos tratamientos. Otro factor que no es menor es el aspecto psicosocial. Cómo se conforma su familia es muy importante porque a la hora de tener que ir a una unidad de trasplante va a depender de la movilidad, va a depender de cómo ese paciente pueda tener el apoyo de sus integrantes de familia y por supuesto a veces la gente no tiene una familia que le pueda dar contención, pero sí tiene amigos o gente que está dispuesta a poder ayudar en esta etapa del tratamiento. Para la Argentina es una problemática que tiene que ver con una superficie muy extensa de nuestro país, de norte a sur, con 47 millones de habitantes en el último censo como dato eh, provisorio, y una distribución de las unidades de trasplante que en su mayoría se encuentran en esta región, donde Capital Federal tiene la mayor cantidad de unidades de trasplante y esto en general está rondando hoy en la Argentina con más de 20 unidades de trasplantes distribuidas en toda la extensión de la Argentina. Tucumán en poco tiempo va a ser una unidad que se va a sumar, también lo va a hacer San Juan y Mendoza, pero por ahora no están habilitadas. Las últimas 3 unidades de trasplante que se habilitaron en el país fue Misiones, Salta y la nuestra en Neuquén. Esto hace un poco complejo ante la superficie que tenemos, porque eh, hasta el 2019 que nosotros abrimos en Neuquén, toda esta región de la Patagonia sí o sí tenía que dirigirse a una distancia superior a los 1.200 kilómetros. Ni hablar si esto dependía de Tierra del Fuego. Entonces, la problemática y la necesidad de poder contar con una unidad de trasplante cerca se hace difícil en la Argentina. Bueno, con Neuquén, al menos en esta región que es Neuquén y Río Negro y La Pampa, hasta ahora pareciera que eso está trayendo un beneficio importante para la población de la región.
¿Qué necesitamos cuando hablamos de los actores? La unidad de trasplante es el centro que va a necesitar aportar y poder chequear las pruebas anteriores al trasplante. Se diagnosticó la patología, esa patología se hizo todas las pruebas necesarias y estudios complementarios para poder posicionar a esa enfermedad dentro de los factores de riesgo y finalmente determinar que es candidato a trasplante. Entonces nosotros debemos ayudar a buscar un donante y tenemos que poder explicar cómo se obtiene la médula ósea, las células madres, de qué manera las vamos a obtener, cómo elegir dentro de su grupo al familiar cuidador, cómo preparar a sus familiares y amigos para el trasplante. Un dato no menor, qué cubrirá el ministerio o su obra social o prepaga y cómo pagar los gastos habituales mientras se está tratando. Son aspectos que a ese individuo en determinado momento puede ser un problema menor o puede ser un problema mayor que la enfermedad que está padeciendo. Entonces son todos aspectos que desde la unidad de trasplante debemos ir considerando. También debemos explicar cómo vamos a proteger su fertilidad después de un trasplante y cómo hacer frente a los retos emocionales mientras se prepara para este procedimiento. La mayor parte de las unidades de trasplante tienen un manual para el paciente y esta es una información muy importante y en ella debemos encontrar un racional del procedimiento, las potenciales complicaciones que se pueden tener en el momento del trasplante, cuáles son los proyectos de tratamientos y los resultados del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, así como también en el momento de volver a su lugar, qué cuidados debe mantener y durante qué tiempo debe permanecer con esa rigidez de cuidados en el post-trasplante. Esto me interesa mostrarles porque esta es información sobre trasplantes de una organización en defensa de los pacientes en los Estados Unidos que está vigente desde 1992. Tiene muchos años y esto les permite a los pacientes que rápidamente, cuando tienen un diagnóstico y saben que pueden ser candidatos a trasplantes, se pueda buscar y van a encontrar la información que hoy nosotros intentamos ofrecerles tanto a los médicos que están tratando las patologías que necesitan un trasplante, como a los pacientes, ¿no? Y esta página realmente nuclea la información global que todos debemos tener. Inclusive ellos tienen la posibilidad de ingresar a esta página y tienen un listado de las diferentes unidades de trasplante. A su vez, esas unidades de trasplante cuentan cómo son sus datos, cuáles son las sobrevidas libres de enfermedad, cuál es la mortalidad de cada una de las unidades de trasplante, con lo cual hay pacientes que, dependiendo su afinidad económica, pueden elegir dónde quieren trasplantarse. Hay otros que tienen la limitación que la obra social define a dónde van a ir y probablemente no puedan elegir más allá del espectro que les toque por su región. Pero realmente es una información que para los pacientes es valiosísima y nos ayuda a todos a poder entender hacia dónde tenemos que acompañar a nuestros pacientes. Una vez que el médico tratante identificó qué patología necesita de un trasplante y en qué momento, bueno, se debe lograr la primera visita al centro de trasplante. Y cuando estamos nosotros en esa primera visita, como objetivo, tenemos que saber si el trasplante está indicado, tenemos que hacer una evaluación de riesgos y beneficios del trasplante y
familiarizar a los pacientes con la nueva terminología a la que se enfrentan. Trasplantes halogénicos, autólogos, haplotipo, enfermedad de injerto contra huésped, una serie de términos que los va a escuchar con mucha frecuencia y lo importante es que puedan entender de qué se está hablando en cada momento. El doctor Carl Bloom logró hacer de una forma sintética y que contemple lo más importante con 4 preguntas. ¿Por qué, cómo, cuándo y qué? Esto nos puede ayudar a que cada paciente pueda tener la información sin que se nos queden cosas fuera del espectro. ¿Por qué se realiza el trasplante? Una explicación racional al mismo y de esta manera describir las posibles alternativas. Si va a ser un trasplante autólogo, si va a ser un trasplante halogénico, si ese trasplante halogénico va a ser con un donante relacionado, si va a ser con un donante no relacionado, si a su vez es un familiar pero haplotipo y eventualmente si lo que va a necesitar es una posibilidad de usar un cordón umbilical. El cómo es otra de las preguntas importantes, ¿cómo se realiza el procedimiento? Este es un momento importante en el cual los pacientes muchas veces les cuesta y porque uno tiene que dar información de, de un peso importante y es mucha. Entonces hay que tener mucha paciencia también y prestar atención si es que realmente están entendiendo lo que uno intenta explicar o muchas veces miran para abajo y queda uno con una radio prendida y hablando. Entonces, son momentos importantes, pero que hay que considerarlos. El procedimiento de la colecta eh, es una explicación que hay que tratar de llevarla al detalle. Muchas veces, si la visita es presencial, se puede lograr esta información, transmitirla mientras uno va conociendo el lugar, va conociendo las máquinas a las cuales uno eventualmente va a utilizar para hacer la colecta de las células progenitoras. Después tenemos que también saber cuáles son los efectos secundarios del acondicionamiento, el impacto de un donante halogénico, la descripción del motivo y la presentación clínica de la enfermedad de injerto contra huésped, los esfuerzos para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped y los riesgos potenciales para otros efectos secundarios tempranos o tardíos y las recaídas. Toda esta es información que en la visita a la unidad de trasplante uno tiene que poder hacer que nuestro paciente pueda entender de la mejor forma posible y aceptar para poder luego darle una prioridad a toda esa información y quedarse tranquilo en que vamos a ir acompañando cada momento de este andar, ¿no? Cuando decimos la pregunta de cuándo, esto es muy importante. ¿Cuándo se debe realizar el trasplante? Y acá hay tiempos que son cruciales cuando uno está tratando determinadas patologías. Por ejemplo, es rápido en las leucemias agudas recidivantes y electivo en el mieloma múltiple. Entonces, esto puede tener como varios meses hasta el momento del trasplante. Ya nos vamos a detener un poquito más en este punto porque me parece como muy importante para la posibilidad de tener un contacto precoz, que es el objetivo de esta charla, ¿no? El qué. Esto es, ¿qué esperamos del tratamiento proyectado para el individuo paciente que está siendo sometido a un trasplante? Ayudar a entender cuando hablamos de sobrevida libre de enfermedad, animar al paciente a tomar notas y escribir preguntas que puedan surgir entre reuniones o en un momento posterior.
procesos diagnósticos y terapéuticos que se realizan durante el trasplante, la importancia de los eventos esperados y a veces de los no esperados, de aquellos inesperados. Vamos a volver un poquito al cuándo, y esto es importante porque yo voy a tomar dos patologías, una que es una de las más trasplantadas cuando uno hace un trasplante halogénico, y la otra es la que con mayor frecuencia se hacen en los trasplantes autólogos. Entonces, la leucemia mieloide es, eh, es una patología que tiene una variabilidad biológica que esto hace que los resultados clínicos sean muy diferentes. La mayoría de los pacientes no se curan con quimio convencional. El trasplante de células hematopoyéticas juega un papel importante en el manejo de esta enfermedad, y como estos factores eh, son múltiples, tenemos como diferentes alternativas. Una posibilidad de usar un donante relacionado, halogénico, histoidéntico, eh, haploidéntico, y a su vez vamos a tener la necesidad dependiendo de la edad y de las toxicidades y de la comorbilidad que tenga, ajustar la intensidad de esos tratamientos de acondicionamiento, y de esta manera nosotros, considerando todas estas variables que tiene la patología, tenemos que lograr encontrar de una manera óptima el cuidado de cada paciente. Como el esquema de tratamiento de esta patología es complejo y va a depender de si ese diagnóstico de leucemia que tenemos en el caso de las mieloide agudas, nosotros hoy tenemos la posibilidad de poder distinguir si es de bajo riesgo y solo la quimioterapia va a ser lo que pueda curar esa enfermedad, o si tiene un riesgo intermedio o un riesgo alto, de acuerdo a los factores citogenéticos y moleculares que uno vaya detectando de esa enfermedad, va a necesitar hacer el trasplante en un tiempo que muchas veces, cuando se logra definir que es candidato a trasplante, la velocidad tiene que ser como muy rápida. Entonces, una cosa es hacer el diagnóstico y detectar que tiene un riesgo eh, bajo, o que, que es una leucemia con un factor de riesgo bajo. Nosotros sabemos que ese paciente va a tener, entre el diagnóstico y este primer escenario, al menos un mes en el cual vamos a poder definirlo. Eso es Argentina, por los tiempos en los que los estudios finalmente los tenemos completos. El primer mes nosotros vamos a tener la posibilidad de saber si estamos en este o en este escenario. Eso es muy importante porque va a definir cuándo vamos a hacer el trasplante. Ahora, esta patología necesita que, si uno hizo el diagnóstico de leucemia, al día siguiente debería salir una muestra para el estudio del HLA de ese paciente y de la familia, porque eso nos va a poder llegar a la ayuda en tiempo y forma. Este primer mes es para poder establecer este escenario, y luego vienen los diferentes caminos por donde vamos a transitar el tratamiento. Si este paciente cumple criterios para un riesgo intermedio o un riesgo alto y llegamos al momento del trasplante, nosotros en esto, que nos consume alrededor de un mes más, vamos a poder en ese tiempo organizar la posibilidad de contactar a las unidades de trasplante y de plantear a la obra social la necesidad de
que este paciente va a ir como candidato a trasplante. El tiempo, cuando nosotros tratamos esta enfermedad y al mes lo vamos a evaluar, nos puede llevar a la situación de que nos encontremos con una enfermedad resistente o recidivante. Ese realmente es otro paciente que hay que considerar que está en una necesidad de trasplante lo más rápido posible, por lo tanto, tiene que activarse el circuito de contacto a la unidad de trasplante, contacto a la obra social, estudios de HLA, tenerlos previamente y de esa manera uno poder avanzar en tiempos y forma. Estas enfermedades son de altísimo crecimiento, por lo tanto la tasa de replicación es muy alta y eso hace que en poco tiempo el paciente de tener un porcentaje bajito en la médula ósea de células leucémicas, en semanas o en días pueda tener una invasión completa y las posibilidades de pelea van a ir bajando. Por lo tanto, ese es el punto que a los hematólogos nos presiona cuando una leucemia se diagnosticó y cuando sabemos que tiene o una enfermedad mínima residual o tiene una recidiva con un porcentaje que quizá es menor al diagnóstico, pero a la hora de darle tiempo para que crezca, en pocas horas puede tener una invasión y eso le va a quitar posibilidades de tratamiento a este paciente. Entonces, esta es la patología que más se trasplanta con una modalidad de trasplante halogénico y es muy importante conocer estos tiempos para que podamos ayudar a nuestros pacientes, porque son varios los puntos que necesitamos considerar. La obra social, el grupo familiar, cómo está conformado, qué unidad de trasplante tengo cercana o a veces no depende de la unidad cercana que tenga, sino de con quién trabaja la obra social que ese paciente tiene o el ministerio a dónde tiene que ir a trasplantar. Entonces, esos son suma de tiempos que este médico, en este caso hematólogo, tiene que conocer y tiene que activar al mismo tiempo que hace el diagnóstico de la enfermedad. El otro caso que representa el mayor número de pacientes trasplantados autólogos es el mieloma múltiple, una enfermedad de células plasmáticas que hoy tiene un curso donde hay una primera etapa que es asintomático, una etapa en la que se expresa de manera que se transforma en un mieloma activo y a partir de ahí vienen las secuencias de lo que es la historia de la enfermedad, donde uno lo diagnostica, empieza con una primera línea de tratamiento y en la historia hemos visto que hay sucesivas recaídas y a medida que van apareciendo las recaídas, esa enfermedad se hace más resistente a los tratamientos. La ventaja que ha tenido esta patología que en los últimos 10 años han aparecido infinidad de moléculas que son eficaces para el tratamiento y como esta es una patología de los que con más frecuencia se presenta de los 65 años para arriba, estas drogas han tenido la posibilidad de usar en estos pacientes de edad avanzada y los resultados han sido muy buenos, por lo cual han ido pasando a las primeras líneas muchos de estos fármacos que son de una eficacia importante. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros conocemos que al diagnóstico hay una carga tumoral importante que a medida que vamos haciendo tratamiento, esa carga va descendiendo hasta que en algún momento pueda aparecer la recaída. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos los mielomas, tratamos rápidamente de, primero, entender que hoy es como una enfermedad crónica y que necesita un tratamiento continuo. Ese tratamiento nosotros le ponemos como diferentes nombres, como en este caso es
saber primero si es candidato a trasplante o no. Si es candidato a trasplante, vamos a hacer una inducción, una consolidación, un mantenimiento y tratar de que en el tiempo esta carga tumoral que vemos acá se mantenga baja el mayor tiempo posible. Si no es candidato a trasplante, va a ser una inducción seguida por un mantenimiento. Ahora, ¿en qué momentos nosotros tenemos que hacer el trasplante? En general, cuando hacemos el diagnóstico, empezamos un tratamiento y esos tratamientos hoy tienen una forma de administrarlos que para considerar un ciclo nos lleva un mes de tratamiento aproximadamente. Entonces, eh, hoy la inducción contempla entre 4 y 6 meses de tratamiento hasta que podamos pasar al momento del trasplante. Aquí es lo que de rutina nosotros en un paciente que es candidato a trasplante vamos a tratar de que el mismo se haga después de 4 a 6 ciclos de tratamiento, habiendo logrado esta disminución de la carga tumoral. Una vez que logramos hacer el trasplante y vamos midiendo y esa carga cada vez es menor, es menor, es menor, vamos con las distintas etapas. Consolidación, volvemos a hacer 2, 3, 4 ciclos del esquema que habíamos usado en la inducción. Terminamos esa etapa, evaluamos, seguimos con un descenso de la carga tumoral, pasamos al mantenimiento y acá estamos hablando de 2 años o hasta la progresión de la enfermedad. Y esto, los tiempos son diferentes a lo que hablábamos recién de una leucemia aguda. Y como yo puedo usar mis propias células, tengo una posibilidad y un tiempo de manejo bastante planificado. Pero es importante que en esta etapa de la inducción, ese médico tratante logre contactar a la unidad desde el diagnóstico para poder optimizar los tiempos reales de ese paciente. Porque no se olviden que como la posibilidad de que la unidad de trasplante, la obra social, la distancia sean factores que van a intervenir en esto, mientras más temprano nosotros podamos contactar, más fácil va a ser poder ajustar todas estas variables que hay alrededor de un diagnóstico y de una necesidad de tratamiento con un trasplante. Cuando aparece la recaída es el otro momento en el cual uno puede pensar que un trasplante autólogo como segunda posibilidad puede estar, o a veces la necesidad de usar nuevas moléculas sin la necesidad del trasplante. Todo eso va a depender. Pero eso también es importante saber que ante una recaída, la posibilidad de contactar nuevamente con la unidad de trasplante es muy importante. Bueno, con esto creo que podemos darle la importancia a cómo ayudar a nuestros pacientes en estas patologías que necesitan un trasplante. Y me animo a poner como conclusiones que el médico tratante debe conocer con qué unidades del país cuenta y qué procedimiento es el esperado para ese paciente. Hay que contactarse con los integrantes del equipo de la unidad de trasplante, porque esto es lo que va a permitir ese eh, juego de poder acortar todas las variables que tienen. Si la obra social cubre, si se arman presupuestos, si ese presupuesto está aprobado, si la patología necesita de un diagnóstico molecular más preciso para tener un target terapéutico. Todo esto es importante que se pueda ir hablando con el equipo de trasplante. Definir qué estudios pretrasplante se pueden realizar en su localidad y cuáles no. Esto es una estrategia que en la distancia es muy importante porque uno puede hacer los estudios y de hecho los hace cuando vienen al trasplante, pero como nuestro país es extenso, muchas veces la gente tiene que viajar. Entonces, en ese viajar no es lo mismo poder hacer
sus estudios pretrasplante en la localidad que tener que tomarse una semana o el tiempo que necesite para poder hacer los estudios pretrasplante sumado al tiempo que va a tener para el trasplante. Entonces la idea es poder hacer que ese paciente tenga en el menor tiempo posible lo que necesita. También es muy importante establecer la evaluación inicial para la unidad de trasplante, porque esa con la pandemia pudimos poner una herramienta más que ayuda a salvar la distancia, que es la telemedicina. O lo hace presencial o lo hace a través de telemedicina. Y definir quiénes serán los cuidadores del paciente. Una tarea no menor e importante, porque, como les decía, hay gente que están solos y los cuidadores son amigos, o gente que tienen que contratar para darle la asistencia en el tiempo en el que el paciente está en la unidad de trasplante. La ropa de cama hay que lavarla porque cuando se internan, el tiempo que les va a llevar es alrededor de 3 semanas a 4 semanas y dependiendo si hay complicaciones o no. Entonces, en ese tiempo, la ropa de cama hay que lavarla, hay que cambiarla. Muchas veces los mismos integrantes del equipo de trasplante logran hacer un circuito y aquellas personas que no tienen, bueno, la unidad de trasplante se encarga de una forma amigable de poder solucionar esos temas, pero son importantes de tratarlos previamente porque muchas veces eso se soluciona. Y un dato importante es que cuando uno estableció el vínculo con una unidad de trasplante, este no se perderá hasta el fin de cada paciente, porque una vez que nosotros hicimos el trasplante, tenemos la obligación de reportar la evolución de ese paciente, por lo tanto, el seguimiento va a ser a los 3, a los 6, al año, y cada año vamos a estar tratando de contactar a nuestros pacientes para poder tener un seguimiento del mismo. Así que bueno, hasta aquí lo que venimos hablando y les voy a dejar la bibliografía para que puedan eh, obtener información más precisa de esta situación. Muchas gracias.